Con pecado grave, la justicia lo manda al fuego del infierno. ¿Sí? Creado en la ira de Dios. Con pecado leve, o en la reparación de los pecados que lleva, va al purgatorio. Fuego de la justicia de Dios. Es justo que se purifique el alma para entrar a la presencia de Dios. Y después de esa purificación, entrar al fuego del amor de Dios, que es el cielo, donde todos queremos llegar y que no es tan fácil. ¿Sí? Cuando nos presentamos ante Dios, dice el santo cura de Ars, ¿sí?, lo vamos a ver a Él cara a cara, con dos testigos nada más, el ángel de la guarda y el demonio. El fiscal que nos condena, el juez que escucha y el defensor que calla. Así que estamos así. No estamos ante el Dios de misericordia. Vuelvo a decir, quítese la idea de que Dios le va a perdonar a usted cuando muera. Va a recibir, dice el catecismo de la iglesia, el premio merecido o el castigo merecido. Ya no hay derecho a nada, nada. Una persona muy de Dios, muy de Dios. Él decía, y me llamó la atención muchísimo eso, que alguien le había comentado, y yo estoy hasta seguro de eso, que sí es verdad, que cuando se presentó ante Dios y le hizo el juicio particular tan tremendo, ¿sí?, Dios le dijo, dime papá y te perdono. Dime papá y te perdono. A ver, ¿quién de los de aquí puede decir papá a Dios? Dígale, papá, Dios te amo. En el juicio no puede decir eso. ¿Por qué el juicio es tremendo? Es la iluminación de la conciencia de nosotros. Vamos a ver el pecado como Dios lo ve y a sentirlo como Dios lo siente. No va a ser conciencia humana. ¿Sí? No va a ser eso. Usted cuando se para delante de Dios a entregar cuentas, su conciencia es iluminada y usted ve su pecado con la misma certeza y como Dios lo ve y lo siente. Así que no es tan fácil. Por eso dicen muchos que Dios no nos condena, somos nosotros los que nos condenamos. Porque vamos a sentir tal dolor por el pecado como Dios lo sintió. No como lo sentimos nosotros. Dice que una buena confesión debe uno sentir remordimiento de haber pecado, remordimiento para no volver a pecar. Adelánteme la mano los que no han vuelto a pecar en el mismo pecado confesado porque sintieron tal dolor que no volvieron a hacerlo. Uno. Entonces no hubo un arrepentimiento tan profundo que yo diga, no vuelvo a pecar en esto. ¿Sí? Es un juicio inexorable. Tremendo, tremendo. El santo cura de Ars, él vivió la iluminación de la conciencia y él describe, ¿sí? Fue un dolor inmenso ver mi alma en el estado en que estaba. No me queda más tiempo sino a orar y hacer penitencia para alcanzar la misericordia. Imagínese él. ¿Y nosotros? ¿Hemos hecho oración y penitencia para alcanzar la misericordia? Ah, Dios me perdona. Dios es buenísimo. Sí, es buenísimo. Pero Dios es juez. Y Él no se puede contradecir. Si Dios se contradice, dejaría de ser Dios. Él lo que dijo es eterno, porque su palabra es eterna y es sabiduría infinita. Nadie la puede quebrantar.
Pero como ahora decimos, no, lo que quiso decir fue esto. No, 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 lo que quiso decir no. ¿Qué dice? Así que estamos delante, iluminada la conciencia por Dios mismo para ver nuestra alma tal como Dios, ¿qué? La ve. ¿Sí? La ve. Y nos pasa en el amor. ¿Amaste? Porque Dios es amor. Iluminada esa conciencia. Voy a colocar un ejemplo así fácil de entender, un cuentito. Dicen que un hombre sacó a otro hombre a un río porque se estaba ahogando. Y lo saca del río, se mete, le da a revivir, le tiene que dar respiración boca a boca y al fin vuelve este hombre a la vida. Ya en agradecimiento le dice, ¿qué debo hacer para agradecerle? Y solo le dijo, nunca más se meta a aguas turbulentas. Fue todo. Y se fue. Pasado un tiempo, el rescatado del río mató a una persona y lo agarró la policía y lo metió a la cárcel y luego lo llevan ante el juez para la condena. Está el fiscal que lo defiende y está el juez. Cuando aquel hombre entra a la sala, ve que el juez que va a juzgarlo es el mismo que lo rescató del río. Y dice, la hice. El juez dio la vida por mí. El juez me conoce. El juez va a ser misericordioso. Se acerca al juez y le dice, Señor, ¿me conoce? Y el juez le contestó, claro que te conozco, yo te rescaté del río. Se sentó muy tranquilo, escuchó todo y el juez tiene que dar la sentencia. Y da la sentencia. Condenación, cárcel eterna, cárcel perpetua, ya, le toca hasta que muera. Se levanta el tipo todo asustado y dice, ¿cómo es posible que usted me rescata del río y ahora me condena a vivir una cárcel hasta que muera eterno allí? Y el juez le contestó, amigo, en el río era tu salvador, aquí soy tu juez. En el río de la vida Jesús es nuestro salvador y nuestro Dios misericordioso, y nuestro Padre, el Espíritu Santo, nos santifica con la gracia santificante. Después de muerto, la Santísima Trinidad se convierte en nuestro juez. El Padre herido por el pecado, el Hijo ofendido por haberlo rechazado y el Espíritu ofendido porque rechazamos su gracia santificante, es nuestro juez. ¿Sí? Y usted piensa llegar allí y decirle, hola papá, ¿cómo está? A ver, se te acabaron los días, ¿sí? Y empieza el Señor a hacernos un verdadero examen de conciencia. Lo voy a hacer hoy breve para que tengan una buena confesión. ¿Sí? Antes de eso, tenga cuidado. El oficio del demonio es que nosotros no nos confesemos. Nos hace pecar y luego no quiere que confesamos nuestros pecados. Y en la confesión nos devuelve la vergüenza del pecado. Y usted empieza a decir, se la digo al Padre, ¿será que el Padre me regaña? ¿Será que no me regaña? ¿Será que sí? ¿Qué hago? ¿Sí? Y dice a medias. O inventa un cuento más largo que de aquí a Chilapa para decir un pecadillo allí. Y no llama el pecado por el nombre. Y el Padre se desespera porque usted no termina y dice, empieza, Padre, yo quiero decirle que, espere, ¿cómo le digo? Ah, mire, es que frente a la casa hay un mango y ese mango lo sembró mi tatarabuelo porque mi tatarabuelo lo quería muchísimo mango y los trajo de los mangos de Michoacán que se dan muchísimo y él lo cuidaba y entonces esa casa pasó a mi abuelo y mi abuelo lo cuidaba muchísimo y le hizo una cerca así y una cerca azul me contaba mi papá que le hizo. Después mi mamá le hizo otra cerca así de este color y y le dice, bueno, ¿y qué me quiere decir? Y dile, ¿qué me quiere decir? Y de pronto, a ver, ¿cuál es el pecado? Espere, Padre, espere. ¿Sí? Yo cuando niña jugaba hacia alrededor y mi mamá se enojaba, se nos subíamos al mango y el mango era preciosísimo, allá hablábamos por las tardes y jugábamos con ellos. ¿Se acuerda cuando jugábamos antes que nos escondíamos detrás del palo y contra nosotros? ¿Sí? Y yo, ¿qué quiere decir? Ay Dios, empieza el padre a desesperar. El demonio a desesperarlo y el demonio haciendo que la persona huya del pecado, no diga el pecado, justifique el pecado, porque nos encanta justificarlo. Eso no es verdadero arrepentimiento.
falsas confesiones. El verdadero arrepentimiento no justifica. Soy así, hice esto. Pan. 2, 3 minutitos o menos, una verdadera confesión. Arrepentido. Y sigue, bueno, ¿qué pasó? Mire, padre, entonces yo me casé y somos 7 hermanos y entre los 7 hermanos a mí me tocó irme a vivir a la casa, entonces me encargaron mucho el mango y yo cuidé también el mango y no dejé que mis hijos ni se subieran al mango. No, usted si entendiera cómo lo quiero y le enseñé a querer porque ya le dije que lo trajeron de Michoacán, padre. Sí, ya me dijo otra cosa. Ay, Dios santo. Sí. Para al final decirle, vea, padre, el mango ha hecho una cosecha hermosísima, bellísima. Sí, ¿qué tiene? ¿Qué pecado hay que todo el abuelo, el tatarabuelo lo haya sembrado? No hay nada así. Padre, es que ayer en la tarde entraron unos muchachitos y se llevaron un mango y a mí me dio coraje. Pero entiende que me dio coraje porque era el mango que trajo mi tatarabuelo. Después de esa historia dice uno, ¿a quién no le da coraje? Y entonces le contesto, hasta yo tengo coraje. Hay que ser concretos, concisos y concretos. Por eso la verdadera confesión se hace con un examen de conciencia frente al Santísimo. Se le pide a Dios que a través del Espíritu Santo ilumine y me lleve a qué ataduras de pecados tengo. El Padre les habló en el tema anterior. Y llamarlo por el nombre. No invente nombre, no justifique. Varios hombres le dicen, padre, vengo a confesarme. ¿Qué pecados tiene? Lo que hacen todos los hombres. A ver, ¿qué hacen todos los hombres? Ay, padre. Te absuelvo de todo lo que hacen los hombres. ¿Sí? Se les olvida que una mala confesión es como cuando uno abrocha la camisa. Si le quedó mal abrochado un botón, tiene que soltar todos los demás botones. Si no, usted comulga en pecado y el que comulga en pecado bebe y come su propia condenación, dice la palabra de Dios. Pero eso era antes. Entonces San Pablo está loco y el Espíritu Santo que habló a través de San Pablo estaba loco. Pecado es pecado. ¿O no? Esto antes se llamaba hoja. Ahora con todo se llama flor. No. ¿Sí? Así que el primero que habla en el juicio, ¿quién es? El diablo. Vengo a reclamar esta alma porque me pertenece. ¿De qué la reclama? Es el fiscal. Y dice, primer mandamiento, no acepta la voluntad suya. Reniega de todo. No intenta conocer nada de las verdades de la fe. ¿Sí? Ha recibido indigna y en pecado mortal el sacramento de la Eucaristía. Empieza a renegar y a gritarle todo. Y empieza a reclamar. ¿Sí? Y empieza. Ha leído y hablado en contra de la doctrina católica. No cree en todos los sacramentos. No cree que los santifican. Tiene compañías malas y pertenece a asociaciones enemigas de la iglesia. Lee revistas o libros que ponen en duda y ridiculizan. Cree en supersticiones, adivinos, brujos. Lee todos los días los horóscopos. Empieza a reclamar. Así que esta alma me pertenece. Y usted tiene que callarse la boca. ¡Ah! Lo que se le olvidó se lo está recordando. ¿Sí? Ha participado en la ouija, en el reiki, en la yoga, en el vudú, en santería, en ritos animistas. Ha participado en cosas de adivinar el futuro. Ha creído y sigue jugando y destruyendo en juegos del azar. ¿Sí? Cree en los espíritus, los llama, los posee. Yo le he regalado esto, se le ha dado esto. Si empieza el diablo a decirle cuántos espíritus le ha dado, que no son unos toquitos, son unos millones. ¿Sí? No respeta los derechos de la iglesia, habla mal de la iglesia.
Habla mal de los curas, de los sacerdotes, del obispo, del papa. Bueno, aquí no, ya no, aquí en la iglesia sí. Empieza a reclamar. Primer mandamiento de Dios, que entra todo eso, ¿sí? Ha jurado en nombre de Dios en vano sin necesidad. No ha cumplido sus votos ni promesas que ha hecho a Dios. ¿Sí? Renunció al poder del mal y sin embargo lo ha llamado y ha vivido con él. El Padre lo decía por ahí, renunciamos en las promesas ¿qué? Bautismales. Y volvimos a recibirlas y volvemos a reclamarlas. Así que me pertenece. Usted escucha y va escuchando el juicio. ¿Sí? Puede ser corto en los juicios. Tercer mandamiento. No ha santificado el día del Señor, el día domingo, no va a misa. Si llega a ir a misa, la quiere rápida, habla por teléfono, se duerme. No han dormido. Bueno. Y empieza, esto me pertenece. Dentro de la misa critica a los demás, cómo van. No está centrado en el sacrificio perpetuo, sino en sí mismo, en el tiempo, en los demás. Ha quebrantado este mandamiento. No le ha permitido a su familia y no ha enseñado a sus hijos a ir a misa. Dice que no es necesaria. O dice que solo va cuando le nace. Y la mayoría de la gente dice que va a misa cuando le nace. Cuando le nace el tumor, cuando le nace el problema con el hijo, cuando le nace el problema de matrimonio, cuando le nace el cáncer, cuando le nace la enfermedad tal. Ahí sí a Dios, ay Dios mío, sáname. Sana un cuerpo que va a morir allá en la tierra, se va a volver tierra, esperando el juicio universal. ¿Y el alma? ¿Por qué no nos preocupamos de salvar el alma? Que es eterna. Nos preocupamos del cuerpo, de todo. No estoy diciendo que no nos debemos preocupar, pero andamos más preocupados del cuerpo. Cuando muchas enfermedades, y la mayoría de nuestras enfermedades son consecuencia de pecado. Toda enfermedad viene por el pecado, porque por el pecado entró la muerte al mundo. Así que empieza el demonio a reclamar. Ni siquiera las fiestas de guarda ha asistido. Y ahora la iglesia, para hacer más fácil, pasó las fiestas de guarda a días que no son, para que la gente no peque. Y ni así van. Ni así van. Yo creo que nos va a tocar correr también la Navidad a los reyes y los reyes en la Navidad y todo en un solo día para ver si vamos. Navidad es una fiesta de guardia, Día de Reyes, la Ascensión, el Corpus Christi, Santa María, Madre de Dios. ¿Cuándo es esa? 1 de enero. No van porque están todos crudos. ¿O no? A ver, ¿quiénes de ustedes fueron el 1 de enero a misa? Otros no. Bueno. San José. ¿Sí? San Pedro y San Pablo. Día de todos los santos. ¿Cuándo es? Pero el día de todos los difuntos. Ese día sí se fueron, pero al cementerio. A llevarle comida a los muertos, tequila y todo. ¿Y de qué fregado le sirve eso? De nada. De que el diablo le recuerde los pecados. Ni eso. Cuarto mandamiento. Si eres hijo, ¿has respetado y obedecido a sus padres? La palabra de Dios dice que maldito el hijo que haga llorar a la madre. Así que, ¿cómo estamos? ¿Sí? Ha reñido con sus hermanos, ha peleado con sus hermanos, ha tenido envidia de ellos, se ha portado injustamente,
guardas rencor contra tu padre, tu madre o alguno de sus hermanos, si es así, esa alma me pertenece. Y varios dicen, no, padre, yo no le guardo rencor, solo no le hablo. Qué facilito la colocamos, facilitito. Solo no le hablo. ¿Sí? Hijo, ¿ha visitado a tus padres? Sí, padre, hace 10 años. ¿Para qué? Yo critico a los que están en el norte, es cierto que tienen que luchar por la economía y todo, pero nunca vienen a visitar a los padres. Recuerdo una viejita, ¿sí? Y ella murió en uno de los ranchos, murió y no quiso que sus hijos la vinieran a visitar. Les escribió una carta antes de morirse a los hijos. Qué hermosa carta le escribió a los hijos. ¿Sí? Hijos, durante más de 20 años los estuve esperando. Nunca pude ir. ¿Sí? Pero para usted le fue más importante un país que un abrazo. No conocí a mis nietos. Yo quería abrazarlos, yo quería tocarlos, yo quería tal cosa. No se preocupen a venir después de que yo esté muerta. Después de muerta, ¿para qué? Les sigo amando y les doy mi bendición, pero no vayan a gastar en un viaje innecesario. Y es verdad. Yo he estado confesando gente y poquito más se me muere. Y de pronto llegó el hijo que no le hablaba a la mamá o al papá y lo agarra. ¡Papá, mamita, te quiero, háblame! ¿Ya qué? ¿Ya qué? Y los que no vienen del norte hace 30 años que no venían, entonces ahí sí quieren una misa hasta con el Papa. Y le llevan la banda y le llevan guitarras y le llevan gente que le llore al pie. ¡Ah! Y le hacen en el cementerio un mausoleo inmenso, una casota, y le colocan vitropiso y todo, calmar de conciencia. Porque si van a visitar el ranchito de la viejita, la casita de la viejita, ni siquiera una cama tenía. Pero ahora sí quieren darle calmar de conciencia. Cuarto mandamiento, ¿cómo estamos con nuestros padres? Porque esas almas me pertenecen, dice el diablo. Ahora miremos, si eres padre, en el cuarto mandamiento, enseña a tus hijos las verdades fundamentales de la fe. Le da buen ejemplo a sus hijos. La palabra de Dios dice, maldito el padre que escandalice a sus hijos. ¿Cuántos papás llegan borrachos, fuman delante de los hijos, pelean delante de los hijos, se gritan delante de los hijos, se insultan delante de los hijos? A ver, ¿cuántos? Y no van a confesar eso. Llevan a los hijos a pecar. Y ahí en el juicio empieza a salir eso. Y usted solo escucha. Y empieza a darse cuenta en la gravedad del mal que hizo. ¿Sí? Educa a sus hijos y los corrige como es debido. Le ha permitido a sus hijos todos los caprichos. Que eso es pecado. Antiguamente la familia servía y decía, pasen al comedor. Y eran huevos revueltos para todos y nadie decía nada. Y ahorita dice, ¿cómo los quiere? Yo los quiero de esta manera. Ah, yo no quiero huevos, a mí no me gusta. A mí tráeme mejor una sopa maruchan, a mí tráeme aquello. Y parece que la casa, y la mesa fuera un restaurante y no una familia. Y eso vamos causando daños. Que allí va a salir cuánto daño ustedes le causaron a sus hijos. ¿O no? Todo eso va a salir. Les deja ver cualquier cosa en la televisión. ¿Saben lo que sus hijos ven en el internet, en el celular? Todo eso le va a reclamar el diablo. Así que esta alma me pertenece. ¿Estás casado? ¿Eres fiel, comprensivo, cariñoso con su cónyuge? O lo que dice el padre,
Es que quiero mucho a mi mujer, pero tengo otra. Todo error y pecado sale. Evita discutir con su cónyuge delante de sus hijos. Procura ambos tener una misma línea de educación con los hijos. Respeta la autoridad del padre sobre el hijo y la autoridad de la madre sobre el hijo, o se la quita. Que los papás no se confiesan de eso. Que el papá regañó al hijo. ¡Ay, para qué regaña el niño! No se mete en eso. Pan, allí te van a reclamar. Esa alma me pertenece. Enseña a odiar a sus hijos, a papá o a mamá. Discuten los padres de familia y una vez llaman al hijo. Es que la culpa es de su papá por esto y esto y esto. Todo error sale delante de los ojos de Dios. Pecado es pecado. Pecado es pecado. Ver con los ojos de Dios es tremendo. Ver con la conciencia de Dios es tremendo. No con nuestra conciencia. Nuestra conciencia todo lo perdona y todo lo olvida. Si eres superior en alguna institución o trabajo, trata con caridad y justicia a sus subordinados, trata a todos por igual, o hay excepción de personas, obra con nobleza y fidelidad, o trata a sus subordinados a las patadas. Las señoras que van a la oración y hasta les habla la Virgen María, llegan a la casa allí, felices y contentas. Y de pronto se ponen a hablar con sus amigas, les da el café y llega la muchacha o la señora que trabaja pobrecita. ¿Sí? ¡Ay, que soy parada! ¡Muévate! ¿Sí? Y luego voltean de las amigas, sí, como les decía, la Virgen me dijo esto y esto. ¡Ay, hijo de la fregada! ¿Sí? Bueno, aquí no. ¿Sí? Debemos actuar conforme al querer y voluntad de Dios, ¿sí? Si eres inferior, cumple con sus deberes, horarios, trabajo, respeta las cosas, o le desea mal al obrero, a la empresa donde está. Porque el diablo allí le va a decir, esta alma me pertenece. Cuando salía el patrón, ni trabajaba, se sentaba. Porque no cumplió con los deberes que debía hacer. San Pablo lo dice en la carta de los Efesios que debemos cumplir todo con los deberes y obligaciones. Y los estamos dejando. Porque el mundo va como va. En cualquier profesión, cumple las obligaciones de tu encargo. Has engañado en las ventas. Decían en mi parroquia, ay padre, es que solo quito una tortillita. Una tortillita no es nada, hijo, nada. Si con 12 tortillas se hace 1 kilo, en 12 kilos ya quitó 1 kilo. Es que solo corrió 1 metro de la cerca, nada más, padre. 1 metro, nada más. 1 metro que lo va a llevar al infierno. Porque la palabra de Dios es clara, no correrá los límites de tu cerca. No dice que 1 metro. No robarás. Pero siempre justificamos. ¿Sí? 5.º mandamiento. Así que el diablo dice, ¿esta alma qué? Me pertenece. Vamos en el 4.º mandamiento. ¿Alguna de las almas que están aquí ya le pertenecen al diablo? No, gracias a Dios ninguna, vea, bendito sea Dios. Y solo 4 mandamientos. ¿Sí? 5.º mandamiento. ¿Ha hecho daño de palabra o de obra a otros? ¿Tienes odio o rencor contra alguien? ¿Ha deseado algún mal a alguien? ¿Has dado escándalo con tu comportamiento violento en alguna ocasión? ¿Has reñido, insultado, despreciado a otros? ¿Dominas tu mal genio o te fuerza por dominar? Y simplemente dices, padre, sí, quiero confesarme. ¿Qué hijo, hija? Ay, ayer que me dio tanto coraje, padre, pero fue que me lo sacaron, me lo sacaron. Entonces, si se lo sacaron, no es pecado. ¿Sí? Justifico. Siempre justifico. Y no podemos justificarnos. O lo hicimos o no lo hicimos.
¿Has provocado, colaborado en algún aborto, eutanasia? Me dijo un diputado de estos, de la política, diputados, ¿no? ¿Qué tanta culpa tengo yo de que haya dicho que sí se apruebe el aborto en México? Le dije, de ninguna, no tiene ninguna culpa. Todos los abortos que hagan después de que usted sí caerán sobre ti. Todos. Así que piénsenlo. Vamos a ver con los ojos de quién y pensar con la conciencia de quién. Al final les explico por qué tan tremendo es, pero hasta el final así voy a ser rápido. ¿Sí? ¿Te has dejado llevar inducido o inducidamente desear la muerte a usted mismo, desear la muerte a otro? ¿Ha inducido a alguien al vicio? ¿Alguna vez ha confesado de que ha llevado a otros a pecar? ¿De que ha hecho pecar a otros? Cuando llegue allí y le diga a Dios, vea, todas estas almas también están en el infierno por tu culpa. ¿Cuál es, Señor? Tu secretaria, tu vecino, ¿sí? Tu muchacha de servicio. ¿Y por qué ella? Porque cada vez que le insultaba, ella te mandaba la fregada en tu mente. Piénsenlo. Te has emborrachado, tomado drogas, animado a otros a hacerlo. ¿Fumas? Porque varias gente dice que fumar no es pecado. Todo lo que vaya en contra de la vida es pecado. Una persona me dijo, ¿de qué dice padre tal? Padre fuma. Pues también lo va a ser condenado. Porque ante Dios no hay carteras. Allí usted no puede decir, ay, es que soy el sacerdote. Y me entregas cuentas, y peor. Es que soy esto. Es escueto delante de Dios, es lo más difícil. ¿Sí? ¿Ha vendido alcohol, drogas a otras personas? ¿Siembra marihuana? Padre, ya dieron permiso. Es legal, podemos sembrarla, legal para los seres humanos. ¿Se ha preguntado para Dios? Pregúntese. El daño que causamos a otra persona. Voy a comentar, nos hicieron a nosotros los sacerdotes hace unos 2 años atrás o 3 años, ahorita nos tocó repetirlo, 3 años. Examen general de todo, pulmones y todo. Y un sacerdote resultó con manchas en el pulmón. Estábamos ahí varios recibiendo los resultados de los exámenes. Y cuando el doctor le dice, usted tiene manchas en el pulmón, fuma, y él dice, no, nunca me he fumado un cigarro. ¿Usted se equivocó? Y el doctor quedó así asombrado, ¿sería que me equivoqué? Como son tantos sacerdotes, puede ser que haya cambiado los exámenes. Ordena hacer nuevamente las placas, examina y tiene manchas. Dice, no, no tengo, yo no he fumado, ¿qué pasa? Y entonces el doctor pregunta, ¿con quién vive? Dijo, uy, ya con eso me mató, vivo con un cura que fuma, tremendo. Y el que fuma no tenía manchas, pero se las causó al otro. Y si no confiesa ese pecado, todo nuestro comportamiento va a quedar a la luz de Dios, claro como el día.
¿Ha intentado corregir a tu prójimo para evitar males físicos o espirituales? ¿O has callado para evitar problemas? Yo no digo las cosas para que no haya problemas. ¿Has omitido tu ayuda en alguna cosa en que pudiera ayudar? ¿Sí? Sexto mandamiento, así rápido. ¿Has tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio? Porque en el matrimonio es el único momento en que Dios permite la intimidad entre el hombre y la mujer. Si quieren tener intimidad, tienen que casarse. Y eso lo dice San Pablo claramente. Dice, jóvenes, si andan ardiendo, cásense. Y las viudas, si no se aguantan las ganas, cásense. Pero no dice que se pongan aquí de colilocas, diría yo en Colombia. Pero bueno, yo no sé. Para allí y para allá, no. ¿Sí? Es solo en el matrimonio. Así que fuera del matrimonio es que pecado. Y entre el matrimonio hay que ver lo que Dios permite y lo que Dios no permite. También hay que llegar hasta allí. Porque puede ser que el matrimonio sea una jauría de lujuria en lugar de una entrega amorosa. Hay matrimonios que ven pornografía que para que tener más placer. Eso es pecado. Y me han dicho varios, no padre, me dio permiso un padre. ¿Y qué? Vale permiso el que quiera. La palabra de Dios dice no y punto. El catecismo dice no y punto. Ha cometido actos sexuales consigo mismo, con personas solteras, casadas, consagradas, familiares. Ha tenido conversaciones sucias, malas lecturas, ha asistido a espectáculos o películas inmorales, tiene amistades que te ponen en riesgo de pecar, ha bailado de forma pecaminosa, como mujer viste bien o indecentemente, llevando a otros a pecar, y como hombre también. Es provocativo en sus acciones, en su caminar, en sus posturas, provoca al otro. Ha buscado placeres eróticos con algún animal, bestialismo, y con todo lo que Dios prohíbe. Todo eso va a salir lo que usted, mínimo en el juicio particular, sale hasta lo mínimo. Ahorita les digo que no sale en el juicio particular. Séptimo mandamiento. En esto, por ejemplo, en el sexto, dése cuenta cómo ha atado el demonio en los celulares, en todo esto a la gente. Piensen, hijos. Quiero contar un caso que yo no lograba entender. En X lugar me llevaron una niña, la niña sufría esto, se caía y decían que era esto, se me olvidó esta enfermedad, epilepsia. La llevaron al médico, el médico la examinó y la niña no tiene nada, absolutamente nada. Pero la mamá y el papá observaban que la niña durante los ataques de epilepsia de pronto hablaba y seducía sexualmente. ¿Sí? Se llevó al psicólogo, la niña nada, absolutamente nada. La llevaron a un sacerdote, le hizo oración, nada, absolutamente nada. ¿Sí? La llevaron conmigo, le hice oración para un lado y la niña nada, seguía igual. Dice, bueno, Dios mío, ¿qué pasa? ¿Sí? La llevaron a un médico, amigo, le lleven a este médico y el médico le dice a la señora, viendo todos los exámenes, la niña no tiene nada, pero el comportamiento de la niña es como si la niña hubiera sido violada. Y la señora se asustó, su hija pudo ser violada, ¿qué pasó? No puede ser esto, no puede ser esto. Ella le llegó a llevar a colocar casco a las niñas rodilleras porque se caía. ¿Sí? Cuando ya le pedimos a Dios, volvió ella y le pedimos a Dios que nos iluminara qué había pasado. Y la señora fue la iluminada por Dios, la misma señora, la misma mamá, dice, padre, ya sé de dónde viene eso. Dice, en la escuela,
cuando mi niña estaba tal años de escuela, la maestra nos mandó a hacer un pene y lo llevamos. La niña le tocó hacerlo. Para decirle a la maestra, una niña de 7 años, cómo se tiene intimidad. Eso produjo en la niña tanto miedo que su cerebro se cerró. Y fue provocando esto. Imagínense ahora con los benditos libros que piensan llevar a la escuela si aprueban todo eso. Pobres maestros no tienen juicio particular, se van al infierno inmediatamente. Pobre el que escandalice a uno de estos pequeños. Y pobre los diputados y presidentes que aprueben todo eso. No se puede destruir el proceso de las personas. Eso se debe respetar. La inocencia de cada ser se debe respetar. Hoy ya no existe inocencia. Hoy un niño de 4 años ya vive pecados mortales. Se sientan ustedes a ver tele, los niños ven escenas, ven tal cosa y ustedes tranquilos, más tranquilos, ¿sí? Tranquilos, serenitos ahí. Y poco a poco a través de las novelas les van metiendo ideas que la brujería no es mala, que el homosexualismo no es malo, que es normal. Y los demonios empiezan, como decía el padre Carlos en la charla anterior, a dominarnos, a atarnos. Hasta que Dios se le ha pedido a Dios, estamos en ese proceso, esa niña, pidiéndole a Dios sanar eso. Tengan cuidado. Tengan cuidado. Todo eso va a salir en el juicio y más, ¿sí? Séptimo, ¿ha quitado alguno ajeno, ha devuelto lo prestado? Ay, vecino, por favor me presta la pala un momentito. Se la presta y un año después necesita el vecino la pala. Vaya donde la vecina que le presté la pala. Ay, no me la prestó, yo no sé ya que la hice. Y ni siquiera dice que se la robó. Así que lo que hagamos va a relucir en el juicio particular. Yo con Dios nada más, mi ángel y el diablo. Según el santo cura de Ars, ¿sí? ¿Has dañado a tu prójimo en sus bienes? Llevárselo material de la empresa, dar un golpe al coche, hacer daño a las casas, destruir, aniquilar lo que han hecho en estas marchas. ¿Qué sacamos con hacerle daño a los otros pobres? Nada. Pecar. ¿Sí? Pecar. ¿Entendido? Has colaborado más de lo justo, has cobrado más de lo justo o ha devuelto lo que le han prestado, ha pagado las deudas. Bueno, aquí no, pero en parroquia si una pobre persona coloca una tienda, todos le sacan fiado y la tienda se va a la quiebra y dicen, es como tenía. Si tuviera, no hubiera colocado una tiendita para luchar. Todos los hijos tengan cuidado. Ha respetado los bienes propios. Se ha robado a sí mismo. ¿Sí se ha robado a sí mismo? ¿O no? A ver, ¿cuántos hemos estado enfermos y no vamos al médico y tenemos el dinero y nos hemos robado? ¿Sí? O como allá en mi parroquia, se enferman y les digo, vendan una vaca y tiene una vaca, tiene 4 vacas, vende una y vaya al médico. Ay, no, padre, ¿cómo se le ocurre? Después, ¿qué hacemos? Voy a esperar un tecito y nada más. Y después cuando lo lleva tiene un cáncer fulminante que ya no se puede curar y vendió las 3 o 4 vacas para enterrarlo. ¿Sí? ¿O no? Ha colaborado y apoyado económicamente a programas, asociaciones que sean objetivos inmorales o anticristianos. Octavo mandamiento. ¿Ha mentido? ¿Ha dicho chismes? No, aquí no, gracias a Dios no son chismosos.
¿Has hecho juicios temerarios sobre alguna persona? ¿Has ofendido la dignidad de las personas revelando secretos en contra de su voluntad, leyendo cartas privadas, escuchando conversaciones secretas, revelando los secretos que le comentaron? ¿Los ha sacado? ¿Ha hablado mal de su familia? Todo eso es, esta alma me pertenece, esta alma me pertenece. Y Dios está callando y usted escuchando y el ángel callado. Y si usted no ha confesado eso, le están temblando ya los calzones ese momento. Ya sabe que tocó irse con el diablo. ¿Sí? Ya. A ver, ¿cuántos ya van con el diablo ahorita? A ver, álceme la mano, ¿cuántos van con el diablo ya ahorita? Ay, ninguno, vea. No les dé miedo, ahí están confesando. ¿Cuántos van con el diablo ahorita ya, vea? Ah. ¿Ya están perdiendo el juicio particular? Bueno. Noveno mandamiento. ¿Ha deseado hacer algún acto deshonesto? Mira con deseos impuros a las personas de otro sexo, del mismo sexo. ¿Te has deleitado en pensamientos deshonestos, viendo la tele, revistas, cine, pornografía, vallas, ¿sí? Publicaciones, llamadas telefónicas? Piénsenlo. Líneas calientes. Piénsenlo. ¿Has ido a la playa, fijarte en los bañistas, se ha vestido bien o todo desnudo? O pasa como me invitaron a mí a una fiesta y me dio pena, no hallaba yo ni qué hacer. Hace tiempito, en Ciudad de México. Visitaba un sacerdote, celebró una quinceañera y le invitaron a la fiesta y me dijo, padre, vamos, es una fiesta de unos amigos. A mí casi no me gustan. No, padre, yo no voy a eso. Vamos, vamos y comemos y nos venimos. Bueno, fuimos. Y llega y me presentan, no quiero criticar, pero eso en cuenta. Llegan y me presentan a una señora, llegó el padre, vea, le quiero presentar a la señora. La señora se paró con un vestido negro, así con florecitas, pero se le miraba todo. No llevaba brasier o invisible, que yo no lo miré, quién sabe qué sería. ¿Sí? Todo, todo. Yo sentí una pena, no hallaba qué hacer, a dónde poner la mirada, hacia arriba o abajo, a un lado, o mirarla a ella. Sí, llega uno que queda perturbado. ¿Sí? Y agaché la mirada y tenía unos calzoncitos así de una, en una fiesta con eso. ¿Sí? Yo en ese momento pensé, esta mujer debe ser viuda, debe estar buscando a alguien hasta ahí. Pero cuando ella se volteó, venga, le presento a mi esposo, el hilo se metía. Vestido negro con florecitas, pero tenía que ver uno sellado las flores para que no se le viera nada. ¿Sí? Cuando me presentó el esposo, yo le di la mano al Señor y Dios me perdone, pero yo pensé de una vez, si yo fuera el esposo de esta vieja, la devolvería a cambiarse. ¿Sí? De ese cuento, o sea, hasta dónde nosotros a veces vamos, ¿sí? Y no es que uno diga, se las quiera dar de santurrón ni nada, pero desgraciadamente el diablo le hace poner los ojos a uno en todo lado. ¿Sí? Hasta celebrando la misa. Sale uno a celebrar y las niñas de minifalda se ponen al frente. Uno dice, el Señor esté con ustedes. Todo eso hay que tener cuidado en el vestido. ¿Sí? Eres amable y caritativo, ¿sí?, con las personas. Entiende o no. Y el demonio dice, toda esta alma me pertenece. 10º mandamiento, ¿ha deseado robar a alguien? ¿Eres envidioso? ¿Has dañado las cosas ajenas? ¿Le ha deseado mal a los demás? ¿Vives obsesionado en querer tener dinero sin atender otras cosas necesarias
como la religión, el apostolado, la educación, la familia, la caridad, el amor, o solo vive para tener. Todo esto es un pequeño juicio. Dios va haciendo y el demonio le va a recordar, esto me pertenece. Porque el demonio lo sabe perfectamente. El santo cura de Ars dice que el demonio lleva un libro donde tiene escrito todo lo que hicimos de malo. Y eso también lo decía Oliva, la oyente colombiana. Lleva un libro donde todo lo malo lo lleva. Antes se escribía en una balanza así y colocaban 2 libros y se inclinaba. Ahora dice que eso es mentiras, que eso es falso, que eso no. Puede ser que no tenga el libro, pero da a entender que el diablo sabe toda la maldad que nosotros, ¿qué? Hacemos. ¿Qué hacemos? Él es astuto. Él nos lleva hasta el umbral y nos hace pecar. ¿Sí? Y si miramos también las bienaventuranzas y pecados capitales, gasten cosas innecesarias en lujo, el vestir, comer, divertirse, pecas contra la virtud de la pobreza de espíritu. Recuerda que no eres el dueño absoluto de todas las cosas. ¿Cuántas cosas innecesarias ha comprado? ¿Has botado la comida que has comprado? Van a la tienda y en lugar de traer 2 manzanas se llevan 10 y 3 días botan 8. Todo eso es pecado, desperdiciar. Bueno, aquí no pasa eso, ¿sí? Todo eso pasa en el juicio. Responde con mansedumbre a quien habla con ira. Intentas poner paz en tu familia, entre tus amigos, entre tus hermanos, cuando hay discordias. O al contrario, le echa leña al fuego. No se deje. Mire, yo no me dejé y vea cómo, ay, eso sí. ¿Ha dejado de hacer el bien? Porque en el juicio particular no solo se nos juzga por lo que hicimos de malo, sino por el bien que dejamos de hacer. ¿Cuánto bien dejamos de hacer? ¿Ha mostrado soberbia ante Dios? ¿Ha juzgado a Dios porque no entiende algunos acontecimientos? ¿Lo culpa de las desgracias que hay en el mundo? Ya como que todos pecaron ahora sí. ¿Ha pedido cuentas a Dios? ¿Eres vanidoso, gasta innecesariamente en tu apariencia exterior? ¿Eres orgulloso y desprecia a los demás por su aspecto o condición social? ¿Eres avaricioso, obsesionado por el dinero, teniendo dinero, ni lo gasta? He visto gente que ha muerto desgraciados en una pobreza con cuentas en el banco. Ni lo que ganan sabe para qué es. Dios nos da y también debemos saber darnos un momento entre nosotros. ¿Cuántos papás trabajan y cuándo van a cine o cuándo van a comer algo? Nunca. Se murieron y lo único que dejaron fue problemas con los hijos. Así que, pecados contra los sacramentos, ¿los han confesado? ¿Ha retrasado el bautismo de sus hijos? Porque no engordan la marrana todavía, porque no tienen para la fiesta. San Juan Pablo II dijo, ellos no se enteran, pero Cristo sí sabe lo que se hace en ellos cuando son bautizados. Ah, no, cuando el niño esté grande, que sepa qué se hizo. No, ellos no se enteran, dice San Juan Pablo II. Pero Cristo sí sabe lo que hacen ellos. La grandeza de hijos de Dios. ¿Sí? Se convierten en hijos de Dios, herederos del reino de los cielos. ¿Qué mejor podemos desear para nuestros hijos? Y entre más pronto, mejor. Pero no. Primero la fiesta y luego lo demás.
ha retrasado el acercarse a los hijos a la preparación de los sacramentos. Ahora, por ejemplo, que nosotros estamos pidiendo preparación para los sacramentos. Ay, padre, ¿para qué pide tanto? Antes era un mes y ya. Era que antes pecaban menos, ahora pecan más. ¿Sí? Antes había más tiempo para ir a la iglesia, ahora tienen tiempo para ir al internet, para ir a las maquinitas, para ir a tal cosa, pero para ir a la catequesis no. Y se necesita exigir. ¿Sí? En la Eucaristía, te has acercado a comulgar por bien de los demás, pero estando en pecado mortal porque no había cumplido algún mandamiento, por quedar bien delante de la gente. Porque varios le llegan a decir a uno, a mí me han llegado a decir, padre, ¿sí? Estoy en este pecado, pero voy a comulgar. Y uno le dice, es que no puede comulgar por ese pecado hasta que usted no lo deje. Padre, déjame comulgar, si no mi vieja se da cuenta que tengo otra. Y me va a preguntar por qué. Déjame. A mí qué me importa tu vieja, me importa tu alma y Dios. Enfrente la realidad. ¿Sí? Entonces tengan cuidado, ¿sí? En el sacramento de la confesión, ¿ha dicho los pecados tal como son o los ha callado? Porque lo que le más duele en el juicio es que Dios, después de que el demonio le dice esta alma me pertenece, le entrega todo, Dios le pone conciencia ¿qué? Divina. Y usted se va a dar cuenta de todos sus pecados y todas sus fallas. Voy a hacerles una pregunta y respóndame. ¿Cuántos pecados cometió Luzbel? ¿Cuántos? 1. ¿Y a dónde fue lanzado? Por un solo pecado se creó el infierno. Por un solo pecado. ¿Cuántos pecados cometió Adán y Eva? 1. Y por un solo pecado fueron botados del paraíso. ¿Por qué fue tan grave el pecado? Primer pecado, estaba delante de ¿quién? De Dios. Y se creó el infierno porque él mismo fue tentado. Él quiso separarse de Dios. Un solo pecado. Se creó el infierno. En el segundo pecado, Adán y Eva no fueron lanzados al paraíso, solo fueron lanzados del paraíso y no lanzados al infierno porque merecían el infierno. Porque la tentación vino indirectamente, no directamente de ellos. ¿Sí? ¿Por qué el pecado es tan grave delante de los ojos de Dios? Dice San Pablo que por ahora no lo miramos tal cual es, pero llegará el momento en que lo miraremos tal cual es. Y dice el libro de Job, yo sé que me despertaré y con estos ojos lo veré. ¿Cuándo usted va a ver a Dios tal cual es y va a estar delante de Él? ¿Cuándo qué? Cuando muera, ante el juicio particular. ¿Con cuántos pecados se piensa presentar? Se me callaron. Con 1 se creó el infierno. Con 1 los botaron del paraíso. ¿Y usted con cuántos piensa llegar? Delante de la presencia de Dios. ¡Tum! Iluminada la conciencia por Dios. Los santos que han sido iluminada la conciencia por Dios y que han permanecido bien en el estado de su alma, no les queda otra cosa sino un cambio radical de vida y ellos sienten que jamás quizás sean perdonados. ¿Sí? Imagínese en ese momento usted delante de Dios. Delante de Dios. Escucha todas las acusaciones. Todas. Dios le ilumina en ese momento su conciencia para reconocer si lo que dicen es falso o no. Y usted se da cuenta que sí. ¿Qué le toca hacer? Huir de la presencia de Dios, no le queda otro camino.
Porque usted está viendo el pecado tal como Dios lo ve y está sintiendo todo lo que Dios sintió cuando pecó usted. Y por eso no lo puede reconocer como padre, y por eso usted no se cree digno de la salvación del Señor. Un joven en Colombia murió 3 horas. 3 horas. Él le dio esclerosis múltiple a los 12 años. Desde los 12 años a los 27 años que murió, no se levantó de la cama. Para nada. Sin embargo, no podía llegar un momento en que no podía pasar saliva aquí con esto. Porque también se le paralizó el estómago. Y durante 7 años, si no estoy mal, se le colocó un pedacito de Eucaristía en la garganta y vivió. Y él muere y se presenta ante el juicio de Dios. Y él lo comenta así de esta manera. Dice, cuando yo morí fue arrebatado a la presencia de Dios y vi un círculo de fuego. Y eran 3 clases de fuego. Un fuego amarillo, un fuego blanco y un fuego amarillo, rojo y blanco. Y entonces dice, yo quedé delante de eso, no podía pasar ahí. Alguien sale de ese fuego y se presenta ante mí. Es una persona hermosísima, bellísima, de un rostro sereno, apacible, misericordioso, unos 35 años. Y me dijo, yo soy tu padre Yahvé. Cuando me dijo así, yo caigo de rodillas delante de él. ¿Sí? Y él me dice, hijo mío, ven a mis brazos, te amo. Yo alcé mi vista y vi la multitud de ofensas que le hice. Y le dije, apártate de mí. Apártate. Imagínese, 12 años en una cama. 13 años. ¿Qué pecados pudiera tener? Apártate de mí. Y en eso dice, sale del fuego rojo otro joven. Él tiene sus llagas, ¿sí? Y me dice, con un rostro sereno y lleno de misericordia, hermosísimo, hijo mío, ven a mis brazos. Y yo lo miré y me di cuenta que la muerte en cruz fue vana para mí, que su preciosa sangre derramada en la cruz no me había servido, que yo la había rechazado porque había pecado, y le grité, no te quiero ver, apártate de mí, no soy digno de ti. Rechaza al Padre, ¿rechazó a quién? Al Hijo. Y dice, sale otra persona, hermosísima, bellísima, con un amor que sentía que me partía ese amor más que el primero y el segundo. Y me dice, yo soy el Espíritu y yo siempre he estado contigo. Ven a mis brazos. Y yo le contesté, no soy digno de tu amor. He rechazado tu santificación y tu amor. Quítate, no te quiero ver, apártate de mí. Y en eso el Padre me contestó, soy tu Padre y te he perdonado en la cruz de mi Hijo. Y dice, fui arrebatado bajo la cruz de Jesús. Y vi a Jesús morir en la cruz y escuché sus palabras, Padre, perdónale porque no sabe lo que hace. Y la sangre de Jesús me estaba bañando. Y en ese momento el Espíritu de Dios me agarra, me hace girar y me lanza al infierno. Y me llevó allí y me dijo, mire todo el mal que ha causado. Y le mostró el mal que había causado en la cama, en una cama. Y dice él, no confesé haber renegado de mi madre porque me colocaba la sonda para orinar y me dolía. Y renegué de eso. Y no confesó haber renegado eso. Y empezó a decir cosas así. Yo escuchando le decía, ¿por eso lanzado allí? ¿Qué será de nosotros? Y le mostró todo. Y le dice el Espíritu, aquí solo hay soledad y dolor por los siglos de los siglos. Aquí no existe el Padre, aquí no existe Dios. Es el lugar en que Dios decidió no estar.
y lo regresó otra vez. Le quería mostrar eso. Y lo regresó otra vez delante de ese círculo. Y él todavía se sentía bañado por la sangre de ¿quién? De Cristo. Y entonces Cristo lo abraza y le dice: has hecho mucho bien, has ofrecido tus dolores y todo lo que ha pasado allí por la salvación de los jóvenes. Entra y mira cuántas almas has salvado. Y pasó los círculos y dice: qué hermosura hay allí que no se puede describir. Duró 3 horas en el cielo. 3 horas allí. ¿Sabe qué le ayudó a entrar al cielo a él? Las palabras de la madre cuando niño, que le decía: hijo, más que mi amor está el amor de Dios. Dios te ama más de lo que yo te amo. Siempre sigue a Dios. Nunca lo rechaces. Y él recordó eso ahí para poder entrar. Y le pregunta a Dios, le dice que tiene que regresar. Y él le pregunta a Dios: ¿qué quiere que yo haga en la tierra? Y el Señor le contesta: solo quiero que aprendas a ser feliz. Empiece a vivir en la tierra la felicidad que te tengo guardada en el cielo. Lo decía el Padre también, el Padre Carlos. Si no aprendemos a vivir el reino de Dios aquí en la tierra, ¿qué vamos a vivir después de muertos? ¿Qué piensa vivir cuando usted muere y se presente ante Dios? ¿Cuántos pecados va a llevar sin haber pedido perdón? ¿Y por qué tan grave es un pecado delante de los ojos de Dios? La palabra de Dios dice: es abominable. ¿Y qué es abominable? Detestable. Dios rechaza, Dios no acepta el pecado. No lo acepta. Por eso creó el purgatorio, para purificarnos de las manchas que aún tenemos del pecado. No del pecado, de las manchas que aún tenemos del pecado. Los pecadores bajamos al infierno. Ya empezamos a reparar. Ayer les decía, ya empezamos a reparar los daños causados por el pecado. Ya empezamos a darnos una felicidad aquí en la tierra. La felicidad del pecado es pasajera, es momentánea. La felicidad de Dios es eterna. Y tenemos que empezarla a vivir aquí. El Padre nuestro dice: venga a nosotros. No dice que vayamos. Venga. Hay que atraer ese reino de Dios antes de presentarnos ante ese juicio particular. Hagan una buena confesión, vea, confesión. Revise todo, aquí está todo: mandamientos, penitencia, obras de misericordia, todo, todo, todo. Siéntate con un cuaderno y escribe: esto, este pecado es repetitivo, este me está atando. Pida a Dios la gracia de por qué te está atando, pídale perdón al Santísimo, hable con Él, dígale que le dé una capacidad de salir de allí, suplícaselo a Miguel Arcángel, a la Santísima Virgen María. Después de la confesión del Santísimo, busque el sacerdote y confiéselo de boca. Usted quiere entrar a la fiesta del amado sin mancha ni olor. Purgatorio. Permanecerás en el purgatorio hasta que estés sin mancha ni olor delante de Dios. Mancha de pecado ni olor de pecado. Y será dura el purgatorio, será duro. El tiempo allí no pasa. Y eso es lo difícil. Con ejemplos me hago entender. Usted, cuando estaba en la misa, celebrando la misa de su amado, el Padre les dijo: pueden besarse. Y usted le dio el beso a su amado, a su amado. ¡Ey! Se le fue un minuto ahí. Ya tiene un minuto. Ese minuto, ¿cómo se le hizo? Nada, cortito, ¿sí o no?
Ahora caliente el comal a rojo vivo y dale un beso durante 1 minuto. ¿Qué le parece ese besito? Eterno. Eterno. ¿Sí? Eterno. Las llamas del purgatorio también nos parecen eternas. Pero no queremos salir de allí hasta haber pagado el último centavo. Jesús dice, les aseguro que nadie saldrá de allí sin haber pagado el último centavo. El último centavo. Pero podemos ayudarles. Las almas que después del juicio particular entran al purgatorio, esperan su purificación el tiempo que les corresponde. Algunas almas no saldrán de allí hasta el día del juicio final. Y allí se quedarán hasta el día del juicio final. Otras almas, algún tiempo. Hay almas que pueden durar hasta tiempo de Jesús, hasta ahorita están en el purgatorio 2000 años. ¿Sí? Otras almas, Dios puede decir fácilmente, 3 años de purgatorio, 5 años de purgatorio o 5 misas. Y celebran una misa cada año. Así que ¿cuántos años le tocó? 5 en lugar de 3. Y resulta que el padre no le puede celebrar la misa el día que se murió y usted la quería el día que murió. No, si el padre no puede el día que murió, mejor no. Hasta el próximo año. No sirve para nada el miserable padre, hasta el próximo año. Y le aumentó otro año. Y entonces yo les pregunto, usted está besando el comal. ¿Quién de usted desea que lo levanten del comal 5 segundos después de besar el comal? O que esperen el minuto para que aprendan. A ver, levánteme la mano los que les gustaría que le levantaran 5 segundos. Ah, no importa. ¿Qué podemos hacer por las almas, hijos? Por favor. Muchas almas del purgatorio padecen por falta de nuestras oraciones, por falta de nuestros sacrificios. Podemos hacer 4 cositas a ver si las recuerdo. Primero, ofrezcan eucaristías por ellas. Ofrézcanla. ¿Sí? Ve, dígale, Padre, quiero una misa por esta alma. Tan. Que lo nombren, o que el Padre al principio diga por estas almas, por estas personas, o por las personas que tengo anotadas aquí. Dios sabe. ¿Sí? Ofrezcan esas eucaristías. Si aún no es el tiempo de salir del purgatorio, le da descanso. Descanso. Una suave brisa. ¿Sí? ¿Se han quemado ustedes? ¿Se han echado cremita que dé un descanso? ¿Sí o no? Ah, qué descanso, pero hoy como a la media otra vez empiezo otra vez. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo? Eucaristías, hijos. Sacrificios. Hay que ofrecer por ellas, se pueden los sacrificios también. Obras de misericordia. Si su papá, su mamá fue una persona que no hacía obras de misericordia, Dios puede decir, hasta que sus hijos hagan una obra de misericordia saldrá de allí, porque no le enseñaste a hacerlas. Y ahí pueden quedar eternamente. ¿Sí? Obras de misericordia, oraciones. ¿Sí? El rezo, el Santo Rosario, visitas al Santísimo por las benditas almas del purgatorio. Yo no sé aquí en México, pero en Colombia recordaba uno que cuando pasaba por un cementerio decía uno, dale Señor el descanso eterno y brille para ella la luz perpetua. Que las almas de los fieles difuntos por la misericordia descansen en paz. Eso se quitó, ya nada se dice. Nada. Rara vez uno ve, Padre, pida por las almas del purgatorio. Rara vez.
Decía el santo cura de Ars, si es agradable a los ojos de Dios orar por los vivos que pueden orar por ellos, cuánto más por los que están en el purgatorio que ya no pueden orar por ellos. En el purgatorio no se puede orar por ellos, ellos ya no pueden orar por ellos. Los de la tierra oramos por el purgatorio y los del cielo oran por nosotros, los de la tierra, e interceden ante Dios por nosotros. Hijos, oremos. El juicio se hace y el que más desea pagar ese juicio tal como es, ¿quién cree que es? Que no quiere que se le rebaje nada. Uno mismo. Porque vio con qué. ¿Con conciencia de qué? De Dios. Con la vista de Dios lo que es el pecado, el daño que le hizo a Dios, se hizo a sí mismo y hizo a los demás. Por tanto, yo deseo pagar hasta el último centavo. El último centavo. Dios, cuando se ora por esas almas del purgatorio, les hace sentir que cumplieron su plazo. Y pasan al cielo. Pasan al cielo. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar retenidos allí. Esperemos que lleguemos al purgatorio, no vayamos al infierno. El que cayó al infierno ya no sale de allí. ¿Sí? Ustedes se leen el Evangelio, dice, había un rico que ¿qué? Banqueteaba todos los días y a la puerta del rico yacía un pobre llamado ¿qué? El pobre tenía nombre, el rico no tenía nombre. Es maravilloso que Jesús no le pone nombre al rico, pero al pobre sí le pone nombre. Y el rico ve a dónde está el pobre, pero el pobre no ve a dónde está el rico. Es tan bello eso. Y el rico ve a Lázaro, allá le dice, Señor, a Padre Abraham, dile a Lázaro que moje la punta del dedo y me traiga, aunque sea para refrescarme estos labios que me queman estas llamas. Los del infierno ven la gloria de los que están en el cielo, pero los del cielo no ven la condenación y el dolor de los que están en el infierno. ¿Sí? Y como no tenía nombre, significa que Dios lo borró. Porque Él decidió no estar ¿en dónde? En el infierno. Así que ustedes tranquila, mamás, esposos, esposas, cuando lleguen al cielo, si su viejo se fue al infierno, usted no recuerda que tuvo viejo. Porque es borrado de la mente de todos. Imagínese eso nada más. Para los que dicen, yo no quiero estar con Dios. Tranquilo, cuando muera, ya. Nunca sabrá de Él. Nunca. ¿Sí? Hijos, échenle todas las fuerzas. Luchen por ser santos. Lúchenlo. Vale la pena. Vale la pena. Al primero que tienen que salvar es a ustedes. Mucha gente está preocupada para que se convierta la suegra. Cambie usted, ¿qué importa que la suegra? Ore por ella y bendígala. ¿Sí? Pero usted ¿ya pensó dónde puede llegar? San Escriba de Malaguer, ¿sí saben quién es? Fue otro de los santos que tuvo el juicio de su alma. Dios le permitió ver su alma en el estado en que estaba antes de morir. Y si ustedes lo ven, él al final de sus días está más delgado. Porque es tal el miedo y terror de ver su alma en el estado en que estaba, ¿sí?, que hacía penitencias para no pecar, para no fallar. Si Dios nos permitiera ver nuestra alma en el estado en que estamos, ¿sí?, muchos de nosotros, yo creo que lloraríamos toda nuestra vida haber ofendido a Dios.
haber ofendido a Dios. Porque es diferente, vuelvo a repetir, ver el pecado con mi conciencia que ver el pecado con la conciencia de Dios. Tal como Dios lo ve. Es muy diferente. Nosotros estamos aún en la oscuridad. Nosotros estamos aún en el pecado. Caminamos hacia Dios. Dios está afuera. Es muy diferente la luz del sol que está allá, que cae allá, a nosotros que recibimos esa luz. Muy diferente. Así que tenga cuidado. No diga esto para Dios no es pecado. Cualquier cosa es pecado. El santo Padre Pío decía, todo es pecado. Si él, que era tan santo, miraba que todo era pecado, nosotros los que estamos en pecado vemos que nada que es pecado. ¿Sí? Nosotros queremos ser como Ana Gabriel. ¿Sí es Ana Gabriel la que canta? Tú quisiste estar allá, dijiste que quizás ese era tu destino. Después que todo te falló, ¿pretendes regresar y ser feliz conmigo? Nada, y cucas. No es así como te lo imaginas. O eres mío o no eres mío. O decides o no decides. ¿Sí? O rompe la esclavitud o no la rompe. Debemos hacernos esclavos del Hijo de Dios. Voy a terminar con un cuento. No es cuento, una realidad que me fascinó cuando la leí. Me fascinó. Yo creo que la han escuchado, pero eso me fascina cuando la recuerdo. Estando en el seminario de Colombia, entré en la biblioteca y vi unos libros que decían relato de las Antillas. Todo eso, Antillas, todo esto. Así que tomé un libro para leerlo. No recuerdo qué tomo, eran como unos 11 o 12 tomos que había. Y tomé un tomo para leer a ver qué decía. Me senté y lo abrí de sopetón así. Y decía, venta de negros. Y me puse a leer la venta de negros. Describe cómo agarraban a esta pobre gente en el África, la llevaban en los barcos atadas, manatadas de todo, sin importarle qué era. Ya llegando a América, los que estaban medio muertos y muertos los botaban al mar. ¿Sí? Y solo sacaban los animales que podían vender. Llegaban a Cartagena de Indias, ¿sí? Y había un palco como este, donde se entraban los negros, perdón que diga así, pero es lo que decía el libro, donde entraban los negros por una puerta para ofrecérselos a la gente. ¿Cuánto dan por este? ¿Cuánto dan por este? ¿Cuánto dan por este? El narrador escribe de una manera excelentísima algo que me llamó la atención. Dice él, sacaron una hembra negra, hermosa como ninguna hembra. Se miraba esbelta, muy imponente. Y el que la vende decía, esta hembra tiene buenas caderas para dar buenos críos. Está briosa, indomable, para que salgan los críos buenos. Mire la dentadura, y le mostraba la dentadura de la negra. Y el que narra dice, aunque estaba con cadenas en los pies y en las manos, y se notaba maltratada, ella luchaba por mantenerse erguida y cadena en el cuello. Y él dice, creo que debería ser como una reina. Imagínense cómo sería impotente esa mujer. Y empiezan a ofrecer. Y entonces dice, frente a nosotros allá, hay dos mesas. La mesa de la esclavitud y la mesa de la libertad. Cualquiera podía comprar un negro y darle la libertad. Y cualquiera podía comprar un negro y llevarlo a registrar la esclavitud. Y empezaron a ofrecer por esa negra dinero. Mostraron los pechos, dentadura, caderas, piernas de aquella mujer hermosísima, según la describía. Y entonces dice, un hombre ofrece, doy tanto por ella. Y otro gritó, yo doy tanto por ella. Y otro dobló la cantidad, yo doy tanto por ella.
Y empezaron a ofrecer y ofrecer y ofrecer. Y decía, es una cantidad inmensurable, inmensa lo que se está ofreciendo. Y él dice, creo que se está pagando más de lo que vale. Pero las crías de ellas se puede recuperar el dinero. Tenían los hijos, se vendían como animales. Se puede recuperar el dinero. De pronto un hombre grita y da una cantidad increíble por ella. Todos callan y miran a aquel hombre. Nadie ofreció más por ella. Él sube al palco, agarra a la negra y la jala de las cadenas. Vamos. La negra, enfurecida, le jala hacia atrás, le escupe la cara. El hombre se limpia y le dice, vamos. Ella se queda estancada y no quiere caminar, no quiere doblegarse ante el nuevo amo. Ella no quiere perder la libertad. Prefiere ser muerta. Y el hombre vuelve a jalarla y ella vuelve a escupirlo. Intenta pegarle con las manos atadas, empujarlo. Entonces el hombre llama a alguien de los que está ahí y le dice que le interprete a ella. Déjase conducir, bajar. Y le dice que se deje conducir y bajar, que no le quieren golpear. La negra baja. El hombre la jala entre la gente y ella se estanca y vuelve a escupirle. El hombre le dice al intérprete, tenla ahí, ahorita vengo. Y se dirigió a la mesa de la libertad. Firmó que quería la libertad de esa negra. Que esa mujer o esa hembra no merecía ser esclava, tenía que ser libre. Nadie iba a imponerle esclavitud a ella. Llegó y se acercó a ella. Ella no entendía qué había pasado porque no sabía. Y le dijo al intérprete, dile que se deje conducir por mí hasta allá. Y le dice que se deje conducir. Ella no quiere, ella se revela ante el nuevo esclava. No y no y no. Y entonces le dice, dile que la he comprado a alto precio y he pagado un precio que no merece porque creo que ella debe ser libre. Y se lo dijo. Y entonces le explicó, allá hay una mesa en la esclavitud, hay una mesa en la libertad. Ve allí que él le va a dar la libertad. Pero tiene que ir allí a reconocer que le da la libertad. Ella se dirigió allí a reconocer que era libertad. El hombre le quita las cadenas, la deja libre. Ella está totalmente desnuda porque es un animal. Y le da la hoja de la libertad. Tome, eres libre. Aquí en estas tierras de Cartagena de Indias y en todo el país puede caminar libre porque yo te compré. Y le traducen a la negra eso que le dijo. El hombre se va entre el público y se aleja. La negra agarra el papel de la libertad y lo vuelve nada. Lo troza y lo pisa. Lo escupe. Ha destruido el papel de la libertad. Corre entre el público. Empuja a la gente. Pasa delante el hombre que le esclavizó y le dice, hazme tu esclava, por favor. Hazme tu esclava, por favor. Quiero ser tu esclava. Y el hombre que le decía y le tradujo lo que quería decirle a la negra. Y él le dice, ¿cómo es posible que haya gastado tanto dinero en hacerla libre y quiere ser mi esclava ahora? ¿Por qué quiere ser mi esclava? Y ella le responde, el hombre que compró mi libertad no me puede tratar mal, ni me puede tratar como esclava. Me va a tratar como ser humano, como persona que soy, como mujer que soy, y no como esclava. Pero si yo llevo mi papel de la libertad, cualquiera puede destruir ese papel de la libertad y hacerme esclava. Quiero ser esclava del hombre que me da la libertad. Cuando leí eso pensé en Jesús. Eso hizo Jesús. Eso hizo Jesús. Pagó alto precio nuestra libertad. Pagó alto precio nuestra libertad. No somos libres para hacer lo que queramos. Somos esclavos de Jesús. Porque Él nos compró con su preciosa sangre derramada en la cruz.
Y muchos de nosotros agarramos el papel de la libertad y lo llevamos para todo lado, haciendo lo que se nos dé la gana y pecando. Sí, olvidándonos que un día tendremos que entregarle cuentas a aquel que me dio la libertad. Y no somos ser esclavos de él. La única manera de obtener la libertad total, y esa libertad después de la muerte y ser digno hijo de Dios, es viviendo ese reino aquí. Rompe el papel de la libertad. No puedes hacer lo que tú quieras o lo que te dé la gana. Eso es falso. Te vas a presentar ante él. Hazte esclavo de sus mandamientos. Hazte esclavo del único que nos dio la libertad, porque él no me puede esclavizar. Él me va a tratar como digno hijo de Dios. Quítale el poder a Satanás. Quítale el derecho de la esclavitud a Satanás, que es el que quiere esclavizarnos. Quítale lo que le ha dado a Satanás, las propiedades que le ha dado a Satanás, los derechos de su vida, los derechos de su alma. Arráncaselo, haciéndose esclavo del Hijo de Dios. En su divina voluntad. Dile todos los días a él: por tu gracia yo quiero y deseo ser santo. Yo quiero y deseo ser su esclavo. Tú eres mi Señor. Tú eres mi Dios. Yo quiero y deseo que el día de mi muerte tú seas mi Salvador. Porque ya desde ahora estoy viviendo mi salvación. Desde ahora estoy viviendo la dignidad, hijo de Dios. San Pablo dice: todo lo puedo hacer, pero no todo me conviene. Todo puedo comer, pero no todo me cae bien al estómago. Así que no digan ustedes: yo soy libre de hacer lo que quiera. Mire la cruz y mire el alto precio de aquel que te compró. Y haga como la negra. Me haré esclavo del hombre que me dio la libertad. Me haré esclavo de él. Y entonces el juicio particular será liviano. No será tan duro. Porque lo que tú has entregado en la confesión y lo que la misericordia perdonó en la confesión, la justicia no lo saca en el juicio particular, ni se lo permite a Satanás sacar. Por eso nos hizo libres. Por eso dicen: pagó la deuda y clavó nuestros pecados en la cruz. ¿Sí? ¿Qué es lo que saca? Lo que nosotros todavía mantenemos. Yo soy libre y pequé. Hijos, echémosle ganas. Somos hijos de Dios. Somos dignos hijos de Dios. Ni las cadenas, ni las acusaciones de otros, ni que otros quieran comprarnos para hacernos esclavos. No te dejes. Levante la dignidad de hijo de Dios. Y mire a aquel que te compró. No le escupa más la cara, ni lo insulte más. Camina hacia la mesa de la libertad. Camina con valentía hacia el día de tu muerte. Camina con gusto de haber vivido en esta tierra, de haber amado en esta tierra, de haber servido en esta tierra, de haber sido santo en esta tierra, de no haber comido los desperdicios y vómitos de Satanás. Camina feliz hacia él, para morir en él y en los brazos de él. Somos de Dios y a Dios le pertenecemos. A nadie más. Que Dios les bendiga, mis niños. Y échenle ganas.